caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. 33 días hacia un glorioso amanecer. Un retiro personal como preparación para la consagración a María y la entrega total a través de ella a su Hijo Jesús. Y entramos, mis hermanos, ya en este 24º día, en el que con tanto amor, pues continuamos preparándonos para esa entrega total de consagración a la Madre de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar como una introducción a esta reflexión que nos traen hoy, pues con nuestra hermana María Batista. María, qué alegría nos da poder conversar contigo en este día en el que ya en el día 24 pues continuamos preparándonos, y después de tener experiencias tan hermosas como la de nuestra hermana Benita, que en ese testimonio nos ha dado, ¿verdad? Nos ha implicado cómo va experimentando esa gracia que da el entregarse y confiar en María. Bienvenida a esta reflexión. Sí, gracias. Dios es bueno y nos ha regalado a su Virgen, a su mamá, a la Virgen María, para que ella sea nuestra mamá. Es hermoso tener una mamá que está llena de amor, que está llena de gracias, que está llena de la fuerza divina. Es un privilegio contar con una mamá que en el momento de alegría, de dolor, de soledad, ahí está con nosotros. Hay que experimentar las gracias que a través de ella Dios derrama, de ternura, de paz, de fortaleza, tantas bendiciones que nosotros no nos podamos imaginar que Dios derrama a través de su mamá. Así como Jesús cuando era un niño recibió todas las gracias como que necesitaba como niño, porque él fue humano, fue Dios y fue humano. Recibió de su mamá. Tú y yo tenemos el privilegio de recibir esas bendiciones, esas gracias. Por eso cuando nosotros nos acogemos bajo su manto, bajo su protección, bajo su presencia, cuánta fuerza llega a nuestras vidas, cuánta fortaleza Dios derrama a través de su presencia, cuántas bendiciones, todos esos miedos se van, todas esas angustias, todos esos temores, porque ahí está la mamá que cuida, la mamá que nos protege. Toda fuerza maligna corre ante la presencia de ella, porque Dios le ha dado un poder de con el talón de su pie aplastarle la cabeza al poder maligno, a la serpiente venenosa. Por eso nosotros como católicos tenemos ese privilegio de tener una mamá que Satanás la odia, porque sabe que con su humildad, su obediencia, su entrega, le aplastó la cabeza. Dijo sí al plan de salvación. Por eso ella quiere siempre que tú y yo, como hijo de Dios, como hijo de ella, hagamos siempre lo que Jesús quiere, en la obediencia, en la mansedumbre, en el dominio propio, en la ambición de ser santo y ayudar a otros a la santidad. Por eso damos muchas gracias a la Virgen María por ser nuestra mamá, por estar siempre protegiéndonos, nosotros bajo su amparo. Gracias, Virgen Santísima, porque sabemos que tú nunca abandonas a tus hijos. Dice Dios en su palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él nunca te va a abandonar. Así mismo es la Virgen. Nunca abandona a sus hijos. Y más en los momentos difíciles, de dolor, de tristeza, ahí está más cerca ella, para que toda presencia mala tenga que correr. Por eso una de las armas poderosas y que le revienta la cabeza al maligno
el Santo Rosario. Hay misterios que nosotros no podemos descubrir, pero el enemigo sabe el poder que hay en el Santo Rosario. Y más cuando tú dices, me quiero consagrar a la Virgen María. Quiero ser consagrado a ella, imitarla a ella. Por eso, gracias mamá, por tu intercesión, por tantas gracias y bendiciones que Dios derrama a través de ti. Por eso, gracias mamá, porque está siempre intercediendo por tus hijos, por los matrimonios, por los jóvenes, por tantas familias que necesitan de tu amparo maternal. Gracias mamá, porque no somos huérfanos. Cuando los hijos quedan huérfanos, se van cada quien por su lado. Pero cuando tiene una mamá, siempre la mamá está ahí. Y ahí se reúnen los hijos. Así nosotros nos reunimos bajo su santo manto, bajo su corazón inmaculado. Ahí no entramos, ahí no escondemos en su corazón. Ahí ponemos nuestros hijos, nuestras familias, para que ella los proteja. Gracias, Virgen Santísima, porque sabemos que no somos huérfanos, no estamos solos en este peregrinaje. Y así, hermanos radiocreyentes, hermana María, así mismo era como pensaba y sentía San Juan Pablo II. Precisamente el santo que en estos días estamos meditando, bendito sea el Señor. Y me parece interesante esto que dice, porque fue la protección, el estilo de protección, el estilo de cobijo que recibió San Juan Pablo II, que precisamente lo hemos visto desde el primer día de esta reflexión sobre la vida de San Juan Pablo II y su relación con María, cómo lo protegió en todo momento, especialmente en aquel momento en el que sucedió el atentado, que fue la primera reflexión que hicimos sobre la vida y la consagración y el amor de San Juan Pablo II a María en esta semana que estamos reflexionando sobre su vida y en preparación a esta consagración. Y me parece interesante eso que tú has dicho, porque es también lo que él estuvo promoviendo, incluso hasta en su eslogan de Papa, totus tuus, todo tuyo, es lo que debemos ser, todo de María, para recibir de ella todo lo que ella puede ofrecernos, que son tantas las gracias, así como tú dices, especialmente la gracia de la protección. Y cómo protegió María a San Juan Pablo II, el santo que meditamos estos días. Precisamente hoy, primero un resumito de ayer. María, ayer fue interesante porque se habló de un tema teológicamente muy profundo, pero que a veces un poquito controversial cuando tenemos que enfrentar a los hermanos esperados, que no reconocen a María en toda la dimensión que ella significa y representa para los cristianos, especialmente el ser mediadora. Y ayer estuvimos analizando con el Papa Juan Pablo II la mediación maternal, es decir, ese regalo que recibió de poder participar de la única mediación de su Hijo. La única mediación, y así lo dice la palabra, el único mediador es Jesús, su Hijo, que por su sangre nos redimió. Él es el único que está entre Dios y nosotros. Pero porque le plació al Padre, por divino beneplácito, dice San Juan Pablo II, María fue partícipe, se le hizo partícipe de esta mediación única de su Hijo. Y esto es interesante saberlo, porque de ahí es que viene el poder intercesor y mediador de María, no de que ella se haga y se proclame, no, fue lo que quiso Dios, y fue un beneplácito para él, gozo para él, hacerla partícipe del plan redentor de Cristo Jesús, del plan mediador de Cristo Jesús, y ella estar ahí también
presente en ese proceso de mediación. Y ayer nos pareció muy interesante y por eso insistimos hoy, antes de entrar al día 24, porque hoy nos presenta la meditación, nos presenta esa actitud de María, actitud de silencio, actitud de retiro, cómo vivió María su retiro, su vida, su manera de esperar, su manera de darse, su manera de vivir, de enseñar a Jesús, de caminar con Jesús, de educarlo y de estar con Él hasta el último momento. Cómo vivió, cómo fue su experiencia después de ese fiat que significa ese sí a Dios. Por eso vamos nosotros ahora a entrar, hermana María, a escuchar la meditación central para que volvamos entonces a destacar algunos puntos importantes que sean necesarios destacar en este día. Y para esta meditación de hoy vamos a invitar a nuestra hermana Adriana Barrientos, quien nos estará acompañando en esta meditación de hoy. Así que escuchemos a nuestra hermana Adriana Barrientos. 33 días hacia un glorioso amanecer. Un retiro personal como preparación para la consagración a María. Día 24. Retiro de María. Primer día. Durante este retiro hemos contemplado con el corazón ciertas verdades de nuestra fe que están relacionadas con la consagración mariana. Uno podría decir que estamos en una especie de peregrinación de fe que nos conduce al día de consagración. También María, durante su vida terrenal, estuvo en una especie de retiro y peregrinación de fe. También reflexionó en su corazón diferentes verdades que están relacionadas con la consagración mariana. Después de todo, no descubrió de golpe su vocación de ser madre espiritual y mediadora. Como nosotros, María necesitó caminar por fe mientras reflexionaba en su corazón. Ella también necesitó un tiempo de preparación respecto a su papel especial como nuestra madre en el orden de la gracia, debido a que la mediación maternal de María es tan fundamental para una apropiada comprensión de la consagración mariana. Vamos a pasar los próximos días haciendo un retiro dentro de nuestro retiro. Lo haremos examinando el retiro de María. En otras palabras, vamos a acompañar a María a lo largo del camino que Dios le señaló para descubrir poco a poco su vocación de ser nuestra madre espiritual y mediadora. En cierta forma, el retiro de María comienza en la anunciación mediante su sí a Dios, su fiat. Aceptó su vocación de ser la madre de Jesús, pero sabía también que aceptaba la llamada de ser la madre espiritual de todos los cristianos. No lo sé. Lo que sé es que todo el misterio de la Anunciación dio a María algo asombroso para contemplar y sucede que ese algo está profundamente relacionado con la consagración y entrega a María. Lo pongo de este modo. ¿Quién fue la primera persona que se entregó a María? No fue San Luis de Montfort, fue Dios, Padre. Juan Pablo explica: conviene reconocer que antes que nadie, Dios mismo, el Eterno Padre, se entregó a María Virgen de Nazaret, dando su propio Hijo en el misterio de la Encarnación. María seguramente se maravilló de ese acto de humildad de parte de Dios. Al maravillarse de ello y contemplarlo, pudo haber empezado a tener una idea de que Dios desearía más tarde que las personas a quienes vino a redimir siguieran su ejemplo.
María tuvo muchas otras cosas que contemplar durante su preparación para ser aún más totalmente nuestra Madre en el orden de la gracia. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ofrecen varios puntos de reflexión que hablan de la maternidad espiritual de María. Mira, por ejemplo, el pasaje del Evangelio de Marcos 3:31 y 35, en donde los primos de María y Jesús están afuera, queriendo ver a Jesús, y por tanto mandan a buscarlo y lo llaman. Jesús responde con una pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que están sentados a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Al dar esta respuesta, se mostró Jesús como un mal hijo. No, fue exactamente la clase de hijo que su padre quería que fuera. Al mismo tiempo, preparó a su madre para ser la persona que él quería que fuera. Específicamente, le reveló el nuevo vínculo final del reino, que va más allá de los lazos carnales. En otras palabras, señaló la primacia del espíritu sobre la carne, la primacia de la paternidad sobrenatural de Dios sobre la paternidad o maternidad de la humanidad. Es probable que María captara de inmediato algo de lo que Jesús intentaba enseñarle. Después de todo, por años había meditado en su corazón otra extraña respuesta de Jesús, la que dio cuando lo encontró en el templo, después de 3 días de buscarlo con angustia. ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Durante su ministerio público, Jesús estaba ciertamente muy interesado en los asuntos de su Padre. Ahora bien, un aspecto clave de estos asuntos era preparar a su madre para su nuevo papel en el reino de Dios. Jesús sabía que en la dimensión del reino de Dios, en la esfera de la paternidad de Dios mismo, la maternidad de María adquiere un significado diverso. En las palabras de Marcos que leímos antes, Jesús indica este significado: todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Podemos estar seguros que María meditó esto en su corazón y que se dio cuenta que a través de estas palabras Jesús no la rechazaba, sino que la preparaba. Podemos estar seguros de que Jesús no rechazaba a María. Si podemos, aun si las palabras de Jesús suenan como si estuviera rechazándola, no es así. Al contrario, si consideramos un pasaje similar del Evangelio de Lucas 11:27 y 28, queda claro que Jesús bendice a su madre. En este otro pasaje, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo a Jesús: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús responde de manera similar a lo que leímos en Marcos: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Al leerlo por primera vez puede parecer una reprimenda a María, pero no lo es. Después de todo, quien escuchó y observó la palabra de Dios mejor que María? Nadie. Por tanto, Jesús realmente bendice a su madre y ella se daría cuenta de ello. María es una mujer increíblemente perceptiva
y prestaba especial atención a cada palabra y acción de Jesús. No se le escapaba las sutilezas de sus enseñanzas y progresivamente llegó a estar consciente del misterio en gestación de su propia maternidad excepcional. A medida de que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella misma, como madre, sabría cada vez más aquella novedad de maternidad que debía constituir su papel junto al Hijo. No había dicho desde el comienzo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Por medio de la fe, María seguía oyendo y meditando aquella palabra. María, madre, se convertiría así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo, la primera a la cual parecía decir: «Sígueme». Qué alegría debía de ser para Jesús tener a una discípula que lo entendía perfectamente. Qué consuelo para su corazón encontrar tal receptividad a la palabra de Dios. Mañana reflexionaremos más sobre la receptividad de María y cómo le llevó a descubrir otros aspectos de su papel al lado de su Hijo en su obra de salvación. Este papel ciertamente involucra, como Juan Pablo escribió, una novedad de la maternidad. Así en Caná veremos que da a luz a la fe de los discípulos de Jesús, propiciando su primer milagro, que acontece gracias a su receptividad maternal de la necesidad humana. Oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, ayúdame a ser fiel a la oración contemplativa de corazón, así como María. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Huye el invierno áspero y triste, sus galas viste la bella flor, sus galas viste la bella flor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Interesante este día 24, hermana María, porque es una catequesis que nos va a ir, que ha comenzado hoy y continuará mañana en los próximos días, que nos vas a ir ayudando a cómo ser contemplativos, a cómo introducirnos en ese ambiente espiritual que nos ayude a vivir cada día algún momento especial de contemplación de quién es Dios, de la palabra de Dios, de las escenas que vivió Jesús y que hoy son las que deben iluminar nuestra vida. Porque eso es lo que nos enseña hoy, cómo ser contemplativos, cómo vivir nuestro retiro diario, cómo asimilar, cómo penetrar a nuestro ser todas esas escenas con las que el Señor se reveló a la humanidad y reveló el mensaje del Padre
a la humanidad. Así que me parece interesante el tema de hoy en este retiro espiritual. Y a ti, María, ¿qué te parece este tema de hoy? Es maravilloso, tú sabes, las palabras de Jesús, las palabras de la Virgen cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, cuando aceptó todo, y Jesús siempre haciendo la voluntad del Padre, todo poniendo al Padre primero, y la Virgen también poniendo al Padre primero, cuando dijo, soy esclava, no, tú sabes, se sometía en todo a Dios, y Jesús también como Dios, poniendo al Padre primero. Es una cosa, algo muy profundo que nosotros a veces nos lastimamos, cualquier cosa nos hiere, nos hace sentir mal, porque quizás estamos enfocados en otras cosas que no es hacer la voluntad de nuestro Papito Dios. Entonces por eso estamos enfocados en lo que digan, cómo actúan conmigo, cómo me tratan, cómo me ven, cómo me hablan. Entonces ahí uno se da cuenta la gracia tan hermosa que Jesús como hijo de Dios y como Dios, solo la voluntad de mi Padre. Y la Virgen sometida, que ahí no había nada que la lastimara, nada que la hacía sentir mal, porque ella era la esclava de Dios. Ella se sometía todo a Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Jesús y de la Virgen María, que siempre es hacer la voluntad del Padre. No importa la situación, no importa el problema, no importa nada, siempre sometido a la voluntad de mi Papito Dios, siendo siempre hacer la voluntad de Él. Entonces nosotros tenemos que ver la grandeza tan hermosa de la Virgen María, calladita, porque otra mamá se siente mal con algunas palabras, se siente deprimida, pero ahí uno ve cuán grande es el amor que la Virgen le tenía a nuestro Papito Dios y a su Hijo amado, que se sentía siendo la madre del Salvador, siendo la obediente, la sumisa, la esclava, siempre sometida. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho de la Virgen María, porque a veces nosotros nos sentimos mal por cualquier palabra que digan en la iglesia, cualquier cosa nos alejamos, cualquier cosa, porque no estamos enfocados en Dios, en nuestro Papito Dios, como estaba la Virgen, como estaba Jesús, haciendo siempre la voluntad del Padre. Gloria a Dios, hermoso e interesante. Por eso en este día, enfócate en ir en algún momento del día a contemplar alguna escena de esas que pues contempló María. Puede ser que puedas contemplar el momento en que recibió el anuncio del ángel, cómo asumió María esa realidad, ese mensaje, y tú meditarlo también en tu corazón al estilo de María, en contemplación, en esa actitud de dejarse educar, porque es interesante que incluso llevando a la vida práctica, hermana María, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, cuando yo ponía atención al profesor y me metía en la conversación con él y en lo que él iba explicando, oye, yo entendía hasta lo más mínimo de lo que él explicaba. Pero ¿y cuando me distraía? Cuando andaba pensando en la travesura que iba a hacer después que saliera de la escuela y no en lo que estaba diciendo el profesor, ¿tú crees que yo aprendía algo? No, ¿verdad que no? Entonces, así sucede. Cuando nosotros nos metemos en contemplación de la palabra de Dios, con esa atención que lo hacía María, en el silencio de su corazón, guardándolo todo en su corazón, porque ¿qué va a guardar uno de la palabra de Dios que no ponga atención de lo que está recibiendo? Que no esté dispuesto a entender lo que está hablándole Dios. ¿Qué va a guardar? Nada, porque ni entiende, ni recibe, ni acepta nada de eso, de lo que Dios está comunicando a través de su palabra. Pero cuando la Madre de Dios se ponía en esa actitud de analizar, contemplar
y reflexionar sobre lo que iba aconteciendo con su hijo, hasta las palabras que otro podría verla como ofensiva, mira cómo lo explica San Juan Pablo II. Ella la tomaba como una manera de educarse, de prepararse, y ese era el objetivo de Jesús, educar también a María para que pudiera ser esa corredentora, esa mediadora, y participara con él de ese misterio maravilloso de la salvación del mundo. Esto es profundo, esto es para meditarlo despacito, así es que no pierdas tiempo hoy y vuelve a meterte en esta reflexión para que entienda qué actitud tú debes aprender hoy para toda la vida de parte de María, esa actitud de contemplación, esa actitud de oración que la llevó a poder conocer el papel que ella tenía, porque conoció el papel de su hijo en la historia de la salvación y estuvo dispuesta a dejarse educar por él para que no fuera un obstáculo dentro de ese proceso, sino al contrario, ella aportara. Por eso es también, junto con la mediación única de Jesús, por eso también es mediadora. De manera, María, que me gustaría en este momento que, como nos ha acostumbrado también nuestra hermana Rosa, que participa conmigo siempre en este momento, que nos haga una breve oración a María, entregando este día de hoy, para que ella sea la que siga enseñándonos a retirarnos como ella y a contemplar los misterios de la salvación como ella lo contempló. Sí, vamos a pedirle a la Virgen María en esta pequeña oración que ella comience también a educarnos, así como ella recibió tantas enseñanzas profundas y poderosas de su hijo. Ella comience a interceder para que nosotros, a través de la palabra, comenzamos a alimentarnos, a fortalecernos, a capacitarnos en este peregrinaje, en hacer como ella, fiel, firme hasta el final en nuestra carrera para llegar al cielo. Por eso, mamita María, en este momento nos ponemos ante tu amparo, ante tu manto santo, para que tú derrames tu gracia, mamá. Esa gracia de humildad, de obediencia, esa gracia de silencio, de santidad, que nosotros podamos estar siempre a los pies de Jesús, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Por eso, Madre Santísima, cobíjanos con tu manto, que tú intercedas ante Jesús para que el Espíritu Santo abre cada día más nuestros entendimientos, ponga esa hambre de conocimiento de lo divino, de lo eterno. Sí, Madre Santísima, somos tus hijos. Ayúdanos a ser como tú, mansos y humildes y obedientes al Padre, como fuiste tú hasta el final. Gracias, Virgen Santísima, porque tú nunca abandonas a tus hijos, tú quieres que siempre hagamos la voluntad de Jesús. Por eso, gracias, Madre, por interceder, gracias por estar con nosotros, gracias por esta consagración, que ha sido un plan maravilloso tuyo a través de José Polanco. Sí, Madre Santísima, y bendice a cada familia, a cada uno de tus hijos y tus hijas que están en sintonía, especialmente los que se van a consagrar. Gracias, mamá, porque sabemos que tú nos cuidas y nos proteges. Somos tus niños, somos tus hijos. Gracias, mamá, porque tú nos llevas de la mano, Jesús. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre.
cielo.